Bienvenidos a otra entrega desde la oscuridad. El bosque no es solo un conjunto de árboles y tierra. Es un lugar que guarda memorias, que respira y que a veces nos observa con ojos que no pertenecen a este mundo. Muchos de ustedes me han enviado sus experiencias más perturbadoras bajo la luz de la luna, y hoy he seleccionado 3 relatos que les quitarán las ganas de volver a dormir en una tienda de campaña. Desde círculos de sal que protegen nuestra propia realidad, hasta presencias que se cuelan en tus grabaciones mientras duermes profundamente. Lo que estás por escuchar no son simples leyendas, son advertencias. Si te apasiona lo inexplicable y quieres formar parte de esta comunidad que no teme mirar a la oscuridad, suscríbete ahora mismo y activa la campana. No querrás perderte lo que acecha en el próximo video, porque recuerda, en este canal, yo te sigo desde ayer. Prepárate. Mucha gente cree que el peligro en el bosque son los animales, los osos o tal vez algún excursionista con malas intenciones. Pero los que hemos crecido cerca de la espesura, donde los pinos son tan altos que parecen querer pinchar el cielo, sabemos que el verdadero peligro no tiene garras, ni tampoco usa cuchillos. El verdadero peligro es el olvido. Mi abuelo fue guardabosques en el sector 4 del Bosque Nacional durante casi medio siglo. Era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida como el cuero, y unos ojos que siempre parecían estar enfocando algo que los demás no podíamos ver. Cuando yo tenía 10 años, me llevó a acampar por primera vez. Recuerdo que no buscó un lugar cerca del río o con buena vista. Se internó profundamente en la maleza, hasta un claro donde la hierba no crecía, un círculo de tierra muerta que parecía una cicatriz en el suelo. Antes de que pudiéramos siquiera bajar las mochilas, sacó de su morral un saco de arpillera que siempre llevaba consigo. Dentro había una mezcla grisácea, una combinación de sal gruesa y ceniza de madera de fresno que él mismo quemaba en las noches de luna nueva. Con una solemnidad que me puso los pelos de punta, empezó a caminar en círculos, dejando caer la mezcla con precisión quirúrgica. Formó un anillo perfecto de unos 6 metros de diámetro. «Escúchame bien, muchacho», me dijo, agarrándome por los hombros con una fuerza que no conocía en él. «Este bosque es muy viejo, más viejo que las leyes del hombre. Lo que hay ahí fuera no nos entiende, y nosotros no podemos entenderlo a él. Si escuchas música que te gusta, si ves a tu madre llamándote desde los árboles, o si sientes la necesidad imperiosa de ir a buscar algo que crees haber perdido, no cruces esa línea. Si la rompes, dejas de pertenecer a este mundo. Te conviertes en parte del bosque, y el bosque nunca devuelve lo que toma». En aquel entonces, yo era un niño, y su advertencia me pareció un cuento para que no me alejara del campamento. Pero el miedo en su voz era algo que no se puede fingir. Pasaron los años, mi abuelo falleció y sus diarios fueron quemados según su última voluntad. Todos menos uno, donde solo había mapas de círculos de sal esparcidos por todo el estado. 10 años después de su funeral, mis amigos de la universidad, Sergio, Elena y Clara, y yo decidimos que sería una gran idea hacer un viaje de desconexión. Yo, en un ataque de nostalgia y quizás movido por una corazonada que no supe ignorar, pasé por el sótano de la vieja cabaña del abuelo y encontré un saco de aquella misma ceniza. Mis amigos se burlaron de mí durante todo el camino. «Ya estamos con las supersticiones de tu viejo», decía Sergio mientras conducía su camioneta. «Es sal, tío, no un campo de fuerza». Llegamos al mismo claro al atardecer. El sol se estaba hundiendo, tiñendo los árboles de un rojo sangre que me resultaba inquietante. El silencio era antinatural. No había pájaros ni el zumbido de los insectos, solo el sonido de nuestras propias respiraciones. Mientras ellos armaban las tiendas entre risas y música de sus teléfonos, yo me dediqué a mi tarea. Bajo sus miradas de burla, tracé el círculo de nuevo. Me aseguré de que la línea fuera gruesa, continua, sin un solo espacio por donde pudiera filtrarse la oscuridad. «Ya está», dije, limpiándome el polvo de las manos. «Por favor, por lo que más quieran, no pisen la línea esta noche». Sergio soltó una carcajada y dio un salto exagerado para entrar en el círculo. «Miradme, estoy a salvo de los fantasmas de la sal».
No sabía que, antes de que terminara la noche, sus risas se convertirían en los gritos más desgarradores que he escuchado en mi vida. La noche se cerró sobre nosotros con una rapidez que me resultó asfixiante. Encendimos una fogata en el centro del círculo, y por un momento, las llamas nos dieron una falsa sensación de seguridad. Mis amigos seguían bromeando, pero yo no podía dejar de mirar hacia la oscuridad que empezaba justo donde terminaba la línea de sal. Era como si el bosque se hubiera convertido en una pared sólida y negra que nos rodeaba por completo. A eso de las 2 de la mañana, la batería de los teléfonos se agotó de forma repentina. Todos al mismo tiempo. La música se cortó en seco, dejando paso a un silencio tan profundo que me pitaban los oídos. Fue entonces cuando el aire cambió. Empezó a oler a ozono, como justo antes de una tormenta eléctrica, mezclado con un aroma dulce y podrido, como flores marchitándose en un cementerio. ¿Escucháis eso?, susurró Elena, dejando su lata de cerveza en el suelo. Todos nos quedamos quietos. Al principio no era nada, solo un zumbido, pero luego se transformó. Era una melodía de violín, una pieza clásica que sonaba tan nítida y cercana, como si el músico estuviera parado a solo unos metros, oculto tras el primer pino. Elena se puso de pie, con la mirada perdida. «Es la canción que mi abuela tocaba antes de morir», dijo en voz baja. Sus pies empezaron a moverse mecánicamente hacia la oscuridad. «Elena, siéntate», le grité con una urgencia que la hizo reaccionar a medias. La agarré del brazo justo cuando estaba a centímetros de la sal. Sus ojos estaban dilatados, desenfocados, como si estuviera caminando en sueños. Pero el bosque no se dio por vencido. Sergio, que siempre había sido el más escéptico y el que más había bebido, se levantó tambaleándose. «Venga ya, esto es alguna broma de esos campistas de la zona», gritó hacia los árboles. «Salid de ahí, malditos payasos». No hubo respuesta, solo un cambio en las luces. Entre los troncos empezaron a aparecer pequeñas esferas de un color azul pálido, casi blanco. No iluminaban el bosque, simplemente flotaban, moviéndose de arriba a abajo con una cadencia hipnótica. Sergio, cegado por la soberbia y el alcohol, dio un paso adelante. «Voy a ver qué tecnología es esa», dijo con una sonrisa burlona. Antes de que pudiera interceptarlo, Sergio estiró la pierna y con la punta de su bota arrastró la tierra con fuerza. La línea de sal y ceniza se rompió. Un hueco de apenas 30 centímetros quedó abierto. En ese preciso instante ocurrió algo que desafía toda lógica. El fuego de nuestra fogata, que era de un naranja cálido, estalló en un verde esmeralda brillante que no emitía calor, sino un frío insoportable. Sergio se quedó congelado en el límite. Intentó retirar el pie, pero se quedó clavado al suelo como si estuviera pegado. Su risa se transformó en un gemido de confusión, y luego en puro pánico. «No puedo moverme», balbuceó. «Chicos, ayudadme, algo me está agarrando». Miramos hacia abajo, pero no había nada físico sujetándolo. Sin embargo, su sombra ya no proyectaba la forma de un hombre. En el suelo, la sombra de Sergio se estaba estirando, deformándose, convirtiéndose en algo con extremidades demasiado largas que se perdían en la oscuridad del bosque. Sergio empezó a hundirse en la tierra, no como si fuera arena movediza, sino como si se estuviera filtrando a través del suelo mismo. El grito de Sergio no sonó como el de un ser humano. Fue un chirrido metálico que pareció desgarrar el aire mismo. Elena y Clara retrocedieron hasta el centro del campamento, pero yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo el cuerpo de mi amigo empezaba a distorsionarse. Sus facciones se derretían como cera caliente, y su piel adquiría un tono grisáceo, idéntico al de la ceniza que yo había esparcido. Intenté agarrarlo de la chaqueta para tirar de él hacia adentro, pero cuando mi mano cruzó el límite donde la sal había sido borrada, sentí que mi brazo dejaba de existir. No fue dolor, fue una ausencia total de sensación, como si el espacio exterior al círculo fuera un vacío absoluto que devoraba la materia. «La sal, cierra el círculo», gritó Clara desde atrás. Reaccioné y busqué desesperadamente el saco de arpillera. Lo volqué sobre el hueco que Sergio había abierto, pero ocurrió lo más aterrador de la noche. La sal, al entrar en contacto con la brecha, no se quedaba en el suelo.
flotaba y se disolvía en el aire, como si el bosque estuviera rechazando nuestra realidad. Del otro lado de la línea, las sombras ya no eran solo formas. Empezaron a materializarse figuras. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Llevaban ropas de diferentes épocas, camisas de cuadros de los años 70, vestidos rotos del siglo XIX, uniformes de exploradores descoloridos. No tenían rostros, solo huecos negros donde deberían estar los ojos y la boca. Estaban todos ahí, de pie, justo en el borde, mirando fijamente a Sergio, que ya solo era una silueta temblorosa de humo gris. Una de esas figuras, una niña pequeña con un impermeable amarillo desgarrado, dio un paso hacia adelante. Se detuvo exactamente donde empezaba nuestra sal. Señaló a Sergio y luego nos señaló a nosotros. En ese momento lo entendí todo. Mi abuelo no usaba la sal para protegernos de monstruos que quisieran comernos. La usaba porque este lugar es un punto de fuga, un agujero en el tejido de lo que llamamos mundo real. El bosque es una sala de espera eterna para aquellos que se pierden, y la sal es lo único que nos mantiene anclados a nuestro tiempo y a nuestra existencia. Sergio ya no estaba siendo atacado, estaba siendo reclamado. Estaba dejando de ser alguien para convertirse en un recuerdo más del bosque. Vimos cómo las manos de esas figuras se entrelazaban con lo que quedaba de Sergio. Lo arrastraron hacia la espesura con una lentitud agónica. Él nos miró una última vez, y juraría que en sus ojos ya no había miedo, sino una resignación infinita, como si de repente recordara que siempre había pertenecido a ese lugar. El bosque se lo tragó en un parpadeo. En cuanto Sergio desapareció de nuestra vista, el fuego verde se apagó y la fogata volvió a su color naranja normal. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de victoria. El bosque había obtenido lo que quería. Pasamos el resto de la noche abrazados en el centro del círculo, sin atrevernos a decir una sola palabra, viendo cómo las figuras del exterior permanecían ahí, estáticas, esperando a que el viento o nuestro propio movimiento borraran un poco más de sal. Cuando el primer rayo de sol tocó el suelo, las figuras se desvanecieron como el humo. Corrimos hacia la camioneta sin recoger nada. Al llegar al lugar donde Sergio había roto la línea, solo encontramos su bota. Estaba derecha, impecable, como si nunca hubiera tenido un pie dentro. Pero cuando la levanté, pesaba como si estuviera hecha de plomo. Dentro no había carne ni hueso, solo una fina capa de ceniza gris y fría. Nunca denunciamos la desaparición de Sergio. ¿Qué íbamos a decir? Que el bosque se lo llevó porque pisó un poco de sal. Ahora, años después, sigo viviendo en la cabaña de mi abuelo. Cada noche, antes de dormir, rodeo mi cama con un círculo de sal y ceniza. Porque a veces, cuando el viento sopla desde el sector 4, escucho la voz de Sergio llamándome desde el jardín. Me dice que no tenga miedo, que el bosque es hermoso y que solo falta un pequeño hueco en mi ventana para que yo también pueda ver la luz azul. Hoy en día, todos queremos documentar cada segundo de nuestras vidas. Creemos que si algo no está grabado, no sucedió. Pero después de lo que nos pasó en las montañas negras el verano pasado, desearía con toda mi alma que esa cámara nunca hubiera tenido batería. Éramos 4, mi hermano mayor, Javi, su novia, Sara, mi mejor amigo, Lucas, y yo. Javi acababa de comprarse una cámara de alta resolución con visión nocturna infrarroja porque quería empezar un canal de vlogs de aventura. El plan era sencillo: 3 días de senderismo y acampada salvaje para estrenar el equipo. La primera noche acampamos en un valle que parecía sacado de una postal. Estábamos a kilómetros de cualquier asentamiento humano, o eso nos decía el GPS antes de perder la señal. Javi, entusiasmado con su juguete nuevo, decidió dejar la cámara en un trípode justo fuera de las tiendas. Quería hacer un time-lapse de las estrellas y, de paso, grabar si algún animal curioso se acercaba al campamento durante la madrugada. Imagínate si grabamos a un oso o un lince pasando por aquí. El video se haría viral en un día, decía mientras ajustaba el encuadre. Nos fuimos a dormir alrededor de la medianoche. Yo compartía la tienda con Lucas. El bosque estaba extrañamente tranquilo. No había viento, solo el crujido ocasional de la madera enfriándose. Me costó conciliar el sueño.
Tenía esa sensación persistente de que el espacio entre las tiendas era demasiado grande, que estábamos demasiado expuestos. Finalmente, el cansancio me venció. A la mañana siguiente, el ambiente era inmejorable. El sol brillaba y nos sentíamos llenos de energía. Javi fue directo a la cámara. Vamos a ver si tuvimos invitados, dijo con una sonrisa. Nos reunimos los cuatro alrededor de la pequeña pantalla LCD. El video empezaba bien. Se veía el fuego extinguiéndose poco a poco y las sombras de los árboles moviéndose bajo la luz de la luna. Vimos un pequeño zorro cruzar el claro a las 2 de la mañana. Todos celebramos el hallazgo. Pero a medida que Javi adelantaba el metraje hacia las 3:30 de la madrugada, su sonrisa se borró por completo. «Esperen, ¿qué es eso?», susurró Sara, señalando la esquina superior derecha de la pantalla. En el borde del encuadre, justo donde empezaba la maleza espesa, algo se había movido. Javi retrocedió el video y le dio al play en velocidad normal. De entre las sombras, una figura humana empezó a salir. No era un excursionista perdido, ni llevaba equipo de camping. Era alguien alto, extremadamente delgado, vestido con una ropa oscura y rota que parecía pegada a su piel. Lo más aterrador no era su aspecto, sino su movimiento. Caminaba con una rigidez absoluta, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, avanzando lentamente hacia nuestras tiendas mientras nosotros, a solo unos metros, dormíamos profundamente sin sospechar que ya no estábamos solos. Nos quedamos en silencio, con la respiración contenida, viendo esa pantalla de apenas 3 pulgadas. La figura en el video terminó de salir de los arbustos. Su rostro estaba fuera de foco debido a la baja luz, pero sus movimientos eran claros. No se acercó a las mochilas buscando comida, ni revisó nuestras provisiones. Fue directo hacia la tienda donde dormían Javi y Sara. En la grabación, vimos cómo esa persona se quedó de pie, totalmente inmóvil, frente a la entrada de la tienda durante casi 20 minutos. 20 minutos en los que no se movió ni un milímetro, simplemente mirando hacia el interior, donde ellos descansaban. De repente, la figura se agachó. Con una lentitud desesperante, extendió una mano larga y pálida y empezó a acariciar la lona de la tienda, justo a la altura de donde estaría la cabeza de Sara. «Dios mío. Yo sentí algo esa noche», susurró Sara, llevándose las manos a la boca. «Pensé que era una rama rozando con el viento. Pero lo peor estaba por venir». En el video, la figura se puso de pie nuevamente y giró la cabeza hacia la cámara. Por un segundo, sus ojos captaron la luz infrarroja y brillaron con un destello blanco, inhumano. Parecía saber que lo estaban grabando. Entonces, se dirigió hacia la tienda que yo compartía con Lucas. Pero no se quedó fuera. En el metraje se ve claramente cómo la figura introduce su mano por la pequeña rendija de la cremallera que habíamos dejado abierta para que entrara aire. Vimos cómo su torso se inclinaba, metiendo la mitad de su cuerpo dentro de nuestra tienda. Pasó allí dentro casi 10 minutos. En el video, la tienda se sacudía ligeramente, pequeñas vibraciones que indicaban que algo estaba ocurriendo ahí dentro, a escasos centímetros de mi cara. Yo estaba viendo eso y me tocaba la cara, tratando de recordar si había sentido algún aliento, algún roce. Pero el sueño profundo de la montaña me había dejado totalmente vulnerable. Cuando la figura finalmente salió de nuestra tienda, no se fue. Se sentó en medio de las dos tiendas, de espaldas a la cámara, y empezó a hacer algo con las manos. Parecía estar jugando con algo en el suelo. Javi le dio al zoom digital. Lo que estaba haciendo era alinear piedras pequeñas en una fila perfecta, apuntando directamente hacia cada una de nuestras cabezas. Eran 4 filas de piedras. Y justo cuando el video llegaba a las 5 de la mañana, la figura se levantó, miró una última vez hacia nosotros y caminó hacia el bosque, pero no por donde había venido, sino rodeando el campamento, desapareciendo por el lado opuesto del encuadre. El video terminó, y nos quedamos en un silencio absoluto, solo roto por el sonido del viento real golpeando los árboles a nuestro alrededor. No era una película, no era una historia de internet, era nuestro campamento, eran nuestras tiendas. Javi apagó la cámara con las manos temblando, tanto que casi la deja caer. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucas con la voz quebrada. «Tenemos que irnos»,
respondí yo, pero antes de que pudiéramos dar un paso, Sara soltó un grito ahogado. Señaló el suelo, justo en el espacio entre las dos tiendas donde la figura se había sentado en el video. Ahí estaban. 4 filas de piedras perfectamente alineadas, tal como habíamos visto en la grabación. Pero había un detalle que la cámara no nos había mostrado por la falta de luz. Al final de cada fila de piedras, justo la que apuntaba hacia nuestras cabezas, no había una piedra. Había algo más. Nos acercamos con terror. Al final de la fila de Javi, había un mechón de pelo de Javi. Al final de la de Sara, un trozo de su sudadera. Al final de la de Lucas, su reloj de pulsera, que él juraba haber dejado dentro de su bota. Y al final de mi fila, estaba mi propia cartera, abierta, con mi identificación personal colocada boca arriba, como si alguien hubiera estado estudiándola toda la noche. El pánico se desató. Empezamos a recoger todo a una velocidad frenética, tirando las cosas dentro de las mochilas sin doblarlas, sin pensar. Pero mientras Javi intentaba cerrar su tienda, se quedó paralizado mirando hacia el interior. «Chicos, miren esto», dijo con un hilo de voz. En la lona interior de su tienda, justo donde Sara había sentido las caricias, no había marcas de dedos. Había palabras, escritas con algo que parecía carbón o tierra húmeda. Alguien había dibujado símbolos extraños y, debajo, una frase en un idioma que no entendíamos, pero que terminaba con nuestros 4 nombres escritos con una caligrafía infantil y deforme. Salimos de allí corriendo, literalmente corriendo, cargando con el equipo a medio cerrar. No seguimos el sendero. Fuimos campo a través, guiados por el puro instinto de supervivencia hasta que alcanzamos la camioneta 3 horas después. No paramos de conducir hasta que estuvimos a 2 ciudades de distancia, pero lo más aterrador no fue el escape. Fue lo que descubrimos una semana después. Javi, todavía obsesionado, llevó el video a un amigo que trabaja en edición profesional para ver si podía aclarar el rostro de la figura. Cuando el editor procesó el video y aumentó el brillo en la parte donde la figura se mete en mi tienda, nos llamó de inmediato. «Chicos, no sé cómo decirles esto», nos dijo por teléfono. He limpiado el audio de la cámara. El micrófono de alta sensibilidad captó lo que esa cosa estaba haciendo mientras estaba dentro de la tienda contigo. Nos envió el archivo de audio. Lo escuché a solas en mi habitación. Al principio solo se oía mi respiración pesada de alguien que duerme profundamente. Luego, el roce de la lona. Y después, un susurro. Una voz que no era humana. Una voz que sonaba como el crujido de hojas secas, repitiendo mi número de seguridad social y mi dirección de casa, una y otra vez, con una precisión perfecta. Desde esa noche, no he vuelto a dormir en la oscuridad. He cambiado las cerraduras de mi casa 3 veces y he instalado cámaras en cada esquina, porque al revisar las grabaciones de mi propio pasillo anoche, vi algo que me heló la sangre. En la esquina del encuadre, justo donde empieza la oscuridad del armario, vi una mano larga y pálida, empezando a colocar una fila de piedras en el suelo, apuntando directamente hacia la puerta de mi habitación. Hay un tipo de silencio que solo existe en lo más profundo del bosque, un silencio que no es paz, sino una advertencia. Lo llaman el silencio de la zona muerta. Me ocurrió hace 2 años, cuando decidí hacer una ruta de senderismo de varios días por los Apalaches. Siempre he sido un tipo solitario. Me gusta la autosuficiencia. Pero esa noche deseé con cada fibra de mi ser tener a alguien al lado, aunque solo fuera para confirmar que no me estaba volviendo loco. Había montado mi tienda en un pequeño claro natural, rodeado de robles centenarios cuyas ramas parecían dedos retorcidos bajo la luz de la luna. Todo iba bien hasta que me metí en el saco de dormir. A eso de las 11 de la noche, el viento se detuvo en seco. Fue un cambio brusco, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante. Y entonces empezaron los pasos. Al principio pensé que era un animal grande, tal vez un ciervo o un oso negro. Eran pasos pesados que hacían crujir las ramas secas con una cadencia perfecta. Pero los animales no caminan así. Los animales se detienen, olfatean, cambian de ritmo. Esto era rítmico. Crack, crack, crack. Alguien estaba caminando en un círculo exacto alrededor de mi tienda.
Me quedé inmóvil, con la mano apretando el mango de mi cuchillo de monte, esperando a que el intruso se cansara o se fuera. Pero no se detuvo. Los pasos seguían ahí, rodeándome una y otra vez, siempre a la misma distancia de la lona. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que la tienda entera vibraba. Y entonces, el sonido de los pasos se detuvo justo detrás de mi cabeza, al otro lado de la tela. Escuché un susurro, una voz que no parecía tener cuerdas vocales, una voz que sonaba como si alguien estuviera arrastrando una piedra sobre otra. «Uno», dijo la voz. Un escalofrío me recorrió la columna. No era una palabra al azar, era un conteo. Esa cosa estaba contando lo que había dentro de la tienda. Me quedé sin respiración, tratando de no hacer ni el más mínimo ruido, mientras la voz, tras unos segundos de silencio absoluto, volvió a sonar, esta vez un poco más aguda, casi como una burla. Solo uno. Ese solo uno me golpeó más fuerte que cualquier grito. La voz no era humana. Tenía una vibración metálica, como si algo estuviera intentando imitar el habla usando una garganta llena de cristales rotos. Me quedé petrificado, apretando el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Lo más aterrador no fue la voz, sino lo que vino después. Los pasos se reanudaron, pero ya no eran circulares. Eran pasos cortos, de ida y vuelta, justo al lado de mi oreja. Escuché el roce de algo contra la lona. Un sonido lento, como si alguien estuviera deslizando una uña larga y afilada de arriba abajo por la tela de la tienda. Shh, shh. El sonido era rítmico, hipnótico. Y de nuevo, la voz volvió a sonar, esta vez pegada a la cremallera de la entrada. Un corazón que late. Uno. En ese momento, la desesperación me superó. Tomé mi linterna táctica y con un movimiento rápido, la encendí y apunté hacia la pared de la tienda. Lo que vi me hizo soltar un grito que se quedó atascado en mi garganta. A través de la delgada lona naranja se proyectaba una sombra. No era la de un hombre. Era una silueta extremadamente alta, con un cuello demasiado largo que se curvaba hacia abajo, como si estuviera tratando de apoyar la cabeza en el techo de mi tienda. Sus dedos. Dios mío, sus dedos eran como ramas, terminados en puntas finas que se movían con una agilidad inquietante sobre la superficie del nylon. ¿Qué quieres? Logré articular con una voz que apenas reconocí como la mía. La sombra se detuvo, el roce cesó. Durante lo que parecieron horas, el silencio fue total. Pensé por un segundo que quizás se había ido, que el sonido de mi voz lo había asustado. Pero entonces sentí un peso. Algo pesado y frío se apoyó lentamente sobre el techo de la tienda, justo encima de mis piernas. La estructura de aluminio crujió bajo la presión. La tela se hundió, revelando la forma de lo que parecía ser una mano gigante con 6 dedos que empezaba a presionar hacia abajo, buscándome. «Uno, pero quiere ser 2», susurró la voz. Entonces escuché el sonido más temido por cualquier campista, el sonido de una cremallera abriéndose. Pero yo no la estaba tocando. Mi cremallera, que estaba cerrada por dentro con un candado de viaje, empezó a bajar lentamente, centímetro a centímetro, como si unos dedos invisibles estuvieran tirando de ella desde el exterior con una fuerza sobrenatural. La cremallera bajaba con un sonido metálico que cortaba el silencio como una cuchilla. No debería haber sido posible. El candado estaba puesto, pero los dientes de la cremallera se separaban como si la tela misma se estuviera rindiendo. El frío que entró en la tienda no era el aire de la montaña, era un frío muerto, un vacío que parecía absorber la luz de mi linterna. Cerré los ojos con fuerza, esperando el final, pero la cremallera se detuvo a la mitad. El peso sobre mis piernas desapareció de golpe. Escuché unos pasos rápidos, casi como si algo estuviera correteando en 4 patas, alejándose hacia la oscuridad de los árboles. Me quedé allí, temblando, sin atreverme a moverme durante lo que parecieron horas, con el cuchillo en alto y la linterna agotándose poco a poco. Cuando el primer rayo de luz grisácea del amanecer filtró a través de la lona, me armé de valor y salí. El claro estaba desierto. No había rastro de la criatura, pero al mirar el suelo alrededor de mi tienda, se me heló la sangre. Había un surco profundo en la tierra, un círculo perfecto que rodeaba mi campamento, pero no era de pasos.
Era como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos durante toda la noche. Recogí mis cosas en segundos, sin siquiera desayunar. Al llegar a mi coche, a casi 10 kilómetros de distancia, sentí el primer alivio real. Conducir de vuelta a la ciudad me hizo pensar que todo había sido una alucinación producto del cansancio y la soledad. Solo fue el estrés. Me repetía a mí mismo mientras entraba en mi apartamento. Esa noche, me preparé para dormir en la seguridad de mi habitación, con las puertas cerradas y las alarmas conectadas. Pero mientras me acomodaba entre las sábanas, escuché un sonido familiar. Un crujido rítmico. Crack, crack. Venía del pasillo. Alguien estaba caminando en círculos exactos alrededor de mi cama, sobre la alfombra. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el aire de mi habitación se volvía gélido y empezaba a oler a ozono y carne quemada. Entonces, una voz rasposa, la misma voz de la montaña, susurró desde la oscuridad de mi propio armario, justo al lado de mi oído. 1. Hubo una pausa eterna, y luego escuché un movimiento bajo mi cama. Una mano larga y pálida, con dedos como ramas, asomó por el borde del colchón y empezó a contar los latidos de mi corazón, golpeando rítmicamente la madera. La voz, ahora doble, como si dos gargantas hablaran al mismo tiempo, sentenció: 2. Ahora somos 2. Desde esa noche, nunca más he vuelto a estar solo. A veces, cuando me miro en el espejo, veo una sombra detrás de mi hombro que no debería estar ahí. Y lo peor no es verlo a él. Lo peor es que cuando hablo, a veces mi propia voz suena como el crujido de hojas secas y me sorprendo a mí mismo contando los pasos de la gente que camina a mi alrededor. 1, 2, 3. Gracias por escucharme. Espero tengas una buena noche. Pero si en algún momento, cuando todo esté en silencio, escuchas algo en la oscuridad, recuerda, te sigo desde ayer.